Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. En esta ocasión vamos a aprender cómo crear tablas y agregarles una referencia entre la llave primaria y la llave foránea de otra tabla. Para este proceso nos vamos a ayudar de dos tablas, una que es la tabla de personas y la otra tabla de sexos. En la tabla de personas vamos a tener los campos de ID de persona, que es mi llave primaria, y de sexo, que es una llave foránea, el nombre de la persona y el campo de email para el correo electrónico. Por otro lado tenemos la tabla de sexo, que tiene el campo ID de sexo, que es la llave primaria, y el campo sexo, que especifica si es masculino, femenino o sin especificar. Para crear una tabla en SQL Server se puede hacer de dos formas diferentes. Gráficamente usando el SQL Server Management Studio y utilizando un query. Para crear una tabla usando un query se va a utilizar la sentencia create table y el nombre de la tabla. Para ello vamos a practicar las dos formas. Primeramente vamos a platicar con la forma gráfica. Para realizar la creación de la tabla de manera gráfica nos vamos a ir a la base de datos donde vamos a crear nuestra tabla. Ahorita no tenemos ninguna, vamos a practicar lo que aprendimos en el video pasado. Vamos a crear una tabla, la tabla de, por ejemplo, ventas. Quiero decir, la base de datos ventas. Ya está creada nuestra base de datos ventas. En este caso vamos a crear una tabla. Por lo tanto, si observamos aquí, no hay ninguna tabla en este momento. Vamos a crear una tabla. En este caso nos vamos a ir a la sección de tablas. Nueva tabla. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo, una pantalla en donde vamos a capturar cada uno de los campos que tiene nuestra tabla. Primero vamos a comenzar con el ID persona, que es el primer campo que tiene nuestra tabla. Aquí vamos a seleccionar el tipo de datos. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de datos. Aquí están begin, bit, date, etcétera. Aquí vamos a seleccionar todos los datos. En este caso, nuestra llave primaria va a ser de tipo entero y no va a permitir nulos. Una llave primaria nunca permite nulos. Entonces en este caso vamos a dejar que no permita nulos. Posteriormente vamos a crear el campo de ID sexo, que va a ser nuestra referencia a otra tabla y también va a ser de tipo entero. Aquí sí vamos a permitir que sea nulo. Ahora vamos a capturar o crear el nombre de la persona y vamos a ponerle nvarchar 50. Y en este caso tampoco se permite nulo. Bueno, acá me faltó quitarlo. No se permite nulo porque toda persona tiene un nombre. Y finalmente vamos a poner el email. Y en este caso también vamos a ponerle que es de varchar de 150 elementos. En este caso podríamos dejarle ya el que sí sea nulo, es decir, no toda persona tiene su correo electrónico. Muy bien, aquí ya está creada nuestra tabla. Para ello, entonces ahora vamos a grabar nuestra tabla y le vamos a poner por nombre personas. Le damos a aceptar, ok. En este caso, veamos, no aparece la tabla, por lo tanto tenemos que ya hacer nuestro refrescado habitual. Entonces ahora sí ya apareció nuestra tabla. Si expandimos o expandemos la tabla, veamos que tiene las columnas. En este caso aquí ya tiene todas las llaves, las columnas, quiero decir, que hemos creado. El tipo en este caso es entero, not null. Tiene ID sexo y es entero, tampoco permite nulo. El nombre, el tipo de datos es nvarchar50 y el correo electrónico, el email,
de nvarchar 150 y en este caso sí permite nulos. Si expandimos lo que es key no hay ningún elemento, en los constraint tampoco. Muy bien, esta es la forma de crear nuestra tabla de personas. Ahora vamos a crear de manera manual utilizando el query. Para ello vamos a utilizar la sentencia create table, nombre de la tabla. Muy bien, vamos a regresar a nuestro SQL Server. Vamos a cerrar esta tabla y vamos a crear aquí entonces la tabla. Para ello nos decía que vamos a utilizar la sentencia create table. La vez pasada usábamos el create database para crear la base de datos, pero en ese momento pues vamos a crear la tabla. Y entonces en este caso le vamos a poner sexos. Así le vamos a poner a nuestra tabla. Y lo que a continuación sigue, vamos a capturar los datos que contiene nuestra tabla. Si recordamos, los datos que contiene nuestra tabla son el id de sexo y sexo. Entonces vamos a poner aquí que el campo sería id sexo, que es de tipo entero, que no permite nulos, y esta va a ser mi llave primaria. Entonces le vamos a poner que va a ser la llave primaria, primary key, coma, porque vamos a capturar un segundo elemento que en este caso es el de sexo. Si nos vamos a nuestra gráfica, vamos a ver que el campo es el de sexos, y para este caso vamos a decir que es nvarchar de 50 elementos, y le vamos a decir que tampoco permite nulos. Aquí ya no le pondríamos la coma, puesto que ya está creada nuestro elemento. Aquí, perdón, no lleva coma, me equivoqué en este caso. Ok, entonces ya ahora lo que vamos a hacer para crear nuestra tabla con el query, le vamos a poner execute. En este caso nos ejecuta el comando de que la tabla se ha creado correctamente. Vamos a ver que no aparece, por lo tanto vamos a poner refrescar. Aquí fíjense lo que ha ocurrido. Yo tengo un error, no apareció la tabla. ¿Por qué? Fíjense en qué estoy trabajando. No cambié lo que es el master, es decir, que esta tabla la creó en la tabla de sistemas de base de datos de master. Veamos aquí en tablas, lo cual no es correcto. Aquí está la tabla. Entonces olvidé cambiar la base de datos. Entonces vamos a borrar esa tabla y la vamos a crear nuevamente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo que ya hemos practicado en la vez anterior. Vamos a utilizar la base de datos ventas, le vamos a poner go. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ejecutar estas dos líneas y observen que ya se cambió ahora a trabajar con ventas. Muy bien, ahora vamos a volver a crear nuestra base de datos y ahora sí vamos a poner refrescar. Como podemos observar, ahora sí ya están nuestras dos tablas, una creada con el entorno gráfico y otro con lo que es nuestra sentencia a través de query. Ahora bien, vamos a entender lo que es el concepto de llave primaria. Una llave primaria es un campo especial o combinación de varios campos de una tabla de base de datos relacional definida para identificar en forma única cada registro en dicha base de datos. Una llave primaria debe contener un valor único para cada registro de la tabla, es decir, yo no puedo repetir ese valor. Y además no puede contener un valor nulo, que es lo que comentábamos hace rato. Esto es, debe contener siempre un valor. Para este caso, el ejemplo que hemos tomado es un valor de tipo entero, pero bien puede ser de otro tipo.
En este caso, la llave primaria que hemos establecido o que queremos establecer va a ser la llave primaria de persona, que sería el campo ID persona, y por otro lado el ID sexo. Esta llave primaria de ID sexo está siendo referenciada por esta llave foránea. En este caso se le llama foránea porque va a hacer referencia a una llave foránea. Perdón, primaria. En este caso nos dice que una llave primaria puede representar a un registro. Si observamos en nuestra tabla, el nombre de Marisela está repetido en 2 registros, pero el identificador de la llave primaria es diferente. Por lo tanto, a través de esta llave primaria vamos a saber a qué registro queremos acceder. Al Marisela, que tiene por ejemplo el correo m@hotmail, o a Marisela, que tiene el correo n@hotmail. Ambos son iguales, pero su llave primaria es diferente. A continuación vamos a aprender cómo crear las referencias entre tablas. Para crear una referencia de una llave foránea a otra tabla se puede hacer a través de 3 formas. Primero, gráficamente usando SQL Server del Management Studio, creando un diagrama de relaciones usando el SQL Server Management Studio y usando un query. Para crear una referencia a una llave primaria desde otra tabla usando un query, se utilizará la sentencia alter table foreign key table add constraint foreign key table foreign key column de la llave foránea. Foreign key column reference primary key table primary key column. Estoy consciente que aprenderse esta sentencia de memoria no es muy factible. Estoy totalmente de acuerdo si están pensando ustedes que no es factible. Sin embargo, aquí lo importante no es que se aprendan el comando. Ustedes van a Google, lo buscan y lo van a encontrar sin ningún problema. Pero aquí lo que estamos tratando de explicar y que ustedes comprendan es la referencia y las restricciones que tenemos con el uso de las llaves primarias y las llaves foráneas. Muy bien, a continuación vamos a practicar los 3 comandos o las 3 formas de crear la llave primaria. Primero, vamos a utilizar a través del diagrama de relaciones. En la base de datos que ustedes tienen, tenemos aquí, por ejemplo, ya lo hemos visto, las tablas, pero arriba tenemos un diagrama de relaciones. Entonces aquí cuando le damos clic derecho, nuevo diagrama de la base de datos, nos va a poner todas las tablas que tengamos en nuestra base de datos. En este caso vamos a agregar nuestras 2 tablas que queremos relacionarlas. Esta es la forma quizá más sencilla de todas. Para esto yo quiero relacionar el ID sexo, que es mi llave foránea, con la llave ID sexo de la tabla de sexos. Es decir, quiero hacer esta relación que tenemos aquí representada en nuestra tabla. Para ello, lo más sencillo es tomar la llave primaria y arrastrarla hacia ID sexo, que es el campo que quiero relacionar. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este caso ya me está proponiendo el nombre de la relación, es decir, la llave primaria foreign key person subguión sexos, es decir, las 2 tablas que están relacionadas. La primera es la llave de tabla de sexos, es donde está mi llave primaria, en este caso es ID sexo, y por otro lado tenemos la tabla donde está mi llave secundaria o foránea, quiero decir. Cuando le damos OK a esta relación, le damos OK, va a aparecer o vamos a continuar aquí
con esta tabla donde está especificado los datos que acabamos de crear. Le damos OK y esta es la forma de haber creado ya mi tabla, mi relación de la tabla primaria. Como pueden ver, esta es la relación que se ha creado. Bien, ahora lo que procede es grabar nuestro diagrama. Para ello nos vamos aquí y le vamos a poner, por ejemplo, diagrama de relación de persona, sexo, por llamarlo de alguna manera. Le damos OK y en este caso, si le damos refresh aquí, en teoría ya nos debería de aparecer nuestro diagrama. Cerramos nuestra base, nuestro diagrama, le damos regresar y aquí ya quedó nuestro diagrama. Ahora bien, a continuación vamos a ver que se haya reflejado en nuestro entorno de Visual Studio. Bien, ahora como ya hemos visto, ya está grabado aquí, ya lo habíamos comentado. En este caso vamos a ir a la tabla, por ejemplo, de personas. Vamos a ver la relación, las llaves, y aquí ya podemos encontrar una nueva restricción. En este caso tenemos nuestra llave primaria, pero abajo está nuestra llave foránea, que está relacionada con la tabla de sexos. En este caso, la llave primaria de sexos está accedida a través de una llave foránea. PK es de primary key y FK es de foreign key, es decir, llave foránea. Entonces esto que está aquí es representado por esta relación. Para practicar nuestro segundo método, lo que vamos a hacer es vamos a borrar todas las relaciones que hemos creado en este momento, para lo cual vamos a poner aquí botón derecho sobre la relación, le vamos a decir que la borre. Aquí nos está preguntando que si estamos seguros de que queremos borrar la relación seleccionada desde la base de datos. Le decimos que sí. En este caso ya no va a haber ninguna relación. Vamos a borrar incluso también el diagrama de relaciones y vamos a cerrar este diagrama. Y también vamos a borrar la relación que existe en este caso, la relación que creamos en este momento. Una vez que hayamos borrado la relación, ahora la vamos a crear por el segundo método, que también es utilizando SQL Server Management Studio. Para hacer la relación con el segundo método, vamos a ir a la tabla, botón derecho, y vamos a modo diseño de la tabla. La columna que queremos relacionar es la de ID sexo. Por lo tanto, le vamos a dar botón derecho y Relationship. Vamos a agregar una relación. Nos propone un nombre. Aquí le podemos cambiar el nombre si queremos. Yo le voy a dejar el mismo. Y ahora vamos a seleccionar del conjunto de tablas cuál es la tabla que quiero relacionar. En primer lugar, vamos a seleccionar la tabla que tiene la llave primaria. Recordemos que la tabla que tiene la llave primaria es la tabla de sexos. Entonces vamos a seleccionar sexo y vamos a seleccionar el campo llave primaria, que es el ID sexo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la llave foránea. Si recordamos, en este caso, como decíamos, la llave primaria es la de ID sexo y la llave foránea es ID sexo de personas, y esta es la que hace la referencia al ID sexo. Por lo tanto, en la tabla de personas vamos a seleccionar también ID sexo. Le damos OK, le damos Close. A continuación, lo que vamos a hacer es grabar la tabla para que se registre la relación. Nos dice que las tablas que aparecen a continuación serán grabadas en la base de datos. Y en este momento ya se ha creado la relación. Vamos a refrescar las tablas para ver que se haya creado esa relación. Entonces la relación nos debería de aparecer aquí. Y aquí está la relación del foreign key que se acaba de crear con la persona sexo. Muy bien, este es el segundo método para
crear una relación. Ahora vamos a crear o practicar con el tercer método, que es el método más complicado. Obviamente, como se les ha comentado, no esperemos que ustedes se aprendan de memoria este query. Sin embargo, sí es importante que comprendan para qué sirve una relación. Ahorita vamos a explicar de manera más detallada para qué nos sirve esta relación. Pero vamos a pasar a borrar la relación para poderla crear con la sentencia query. Antes de iniciar con la tercera forma de crear la relación, déjenme explicarles algo importante con respecto a lo que es la relación de las tablas y el acceso a la llave foránea. Para eso voy a ir a la tabla de personas y me voy al modo de edición. Voy a editar los primeros 200 renglones y voy a ir dándole información. Por ejemplo, en este caso voy a decir que es el campo 1, la ID de persona, que está relacionada con la tabla ID de sexo y con el nombre. Por ejemplo, vamos a seguir un poquito el ejemplo que ya veníamos explicando. El primer nombre es Víctor. Entonces aquí vamos a poner Víctor y vamos a poner su correo electrónico v@hotmail.com. Vamos a ver que aquí yo no voy a tener ningún problema al estar dándole datos a mi tabla. Le puedo dar cualquier dato aquí en el ID sexo porque no existe una relación entre ambas tablas. Ahora observemos, le voy a dar al ID persona 2, le voy a dar el sexo 2 y le vamos a poner Marisela con el correo m@hotmail.com. Observemos que no hay ningún problema en ese sentido. Pero ahora veamos, vamos a darle datos a la tabla de sexo. Vamos a hacer lo mismo, edit top, los primeros 200 renglones, le vamos a poner ID sexo 1, el sexo le vamos a poner masculino, vamos a poner que el sexo 2 es femenino y el sexo 3 vamos a ponerlo sin especificar. Listo. Ok, ahora observemos, vamos a registrar hacer un tercer registro. Vamos a ponerle aquí que es ir@hotmail.com. Bueno, si se dan cuenta aquí no hay ningún problema, pero voy a hacer un cuarto registro en el cual le voy a poner que la relación con la tabla es el registro 99. Vamos a poner Denise y de @hotmail.com. Observen que al hacer este registro no tuve ningún problema porque actualmente no existe una relación entre esas dos tablas. Pero ¿qué sucede ahora? Vamos a cerrar, a cerrar nuestras tablas. Veamos nada más para que visualicemos que tenemos la información, ¿sí? Y bueno, acá abajo selecciono otra opción, pero igual nos da la opción de el listado. Entonces, como les digo, aquí no hemos creado ninguna relación. Las dos que habíamos creado las borramos. Por lo tanto, aquí vamos a ver ahora la práctica de dos cosas. Una, vamos a practicar con la sentencia de query, es decir, vamos a utilizar este comando, para lo cual nos vamos a ir aquí a nuestro query y vamos a iniciar. Primero tenemos que poner la palabra alter, porque vamos a alterar una tabla
y la tabla que contenga la llave primaria, la llave foránea quiero decir, y en este caso es la tabla personas. Luego vamos a poner add, que sería la sentencia. A continuación vamos a poner el nombre de la relación, en este caso persona, por ejemplo, es el nombre que le queremos poner a la relación persona y, por ejemplo, sexo. ¿Sí? En este caso, el que tiene la llave foránea es la de persona y la que tiene la llave primaria es la de sexo. Por eso vamos a ponerle, agregarle ese elemento. Y aquí vamos a poner foreign key, es decir, cuál va a ser la llave primaria. Ok, cuando aquí me equivoqué, no es la llave primaria, es la llave foránea. En este caso, la llave foránea va a ser la llave de ID sexo, y a continuación ponemos referencias y la tabla de donde vamos a sacar la llave, ahora sí, la llave primaria, que sería sexos. La tabla se llama sexos y la llave primaria y de sexo. Muy bien, aquí entonces vamos a repasar, vamos a poner alter table, el nombre de la tabla a la que le queremos crear la referencia, add constraint, el nombre de la referencia foreign key, la llave foránea por la cual se va a relacionar a esta tabla. Esto es, si nos vamos a nuestra gráfica anterior, esta es la llave que queremos referenciar, que esta es la llave foránea hacia la llave primaria. Esto es lo que estamos creando aquí, nuestra llave foránea, y hacia la tabla de referencia, que es la de sexo y de sexo. Vamos a ejecutar esta sentencia y vamos a visualizar que va a marcarnos un error. Vamos a ver el por qué. Cuando le damos aquí, dice que la tabla no se puede alterar, o sea, la sentencia no puede ser ejecutada porque existe un conflicto entre la llave primaria y la llave foránea. ¿Y eso por qué se da? Por lo que comentamos anteriormente. Observemos aquí, vamos a tener la llave persona, perdón. Ahora vamos a activar la llave foránea. En este caso vamos a ver lo siguiente. Observen cómo nosotros queremos hacer una referencia de ID sexo con la tabla, pero nos damos cuenta que en este caso no hay una llave primaria 99. Por lo tanto, ahí se está perdiendo la integridad de mi referencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner un 2. Ese 2 sí existe. Entonces ya está la referencia correcta. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de ejecutar nuevamente nuestro query. Muy bien, como ya rompimos ese error que teníamos de tener una llave que no estaba referenciada, entonces ahora sí se ha completado el comando correctamente. Vamos a refrescar la tabla y vamos a ver que ya se ha creado la relación con el query. Entonces aquí pues ya hemos visto que se ha creado esa referencia y cumplimos con proteger la integridad de las bases de datos a través de esa referencia. Si no tenemos una referencia a una base de datos, entonces
la integridad puede estar en peligro. Es por eso que es importante las relaciones entre estas tablas. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias. Recuerda, yo soy el maestro Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía. Si tienes alguna duda, envíame un correo a vvmejia@uabc.edu.mx. No olvides, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.